¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de la biblioteca aquí en Punto y Coma. Y para los que ya leyeron el título, efectivamente el día de hoy nos estamos reuniendo para hablar sobre el trabajo post-mortem para los autores o de los autores. Como bien lo saben, banda, el proceso creativo o el proceso de escritura es algo que no es cíclico o que no es, ¿cómo decirlo? Como seguir una receta, vaya, como armar un carro o como seguir un proceso de armado. Cada autor y autora ahí afuera tienen su propio proceso creativo y tienen sus tiempos de escritura que los hacen sentir cómodos. Por eso mismo no hay una sola receta a seguir y por eso mismo allá afuera existen cantidad de escritores y escritoras que diferencian o varían enormemente sus tiempos de escritura y sus procesos de publicación. Por eso mismo muchas veces a los escritores se les acaba el tiempo de vida antes de terminar de escribir todo lo que querían escribir. Es que, como dije, si bien existen autores tipo Stephen King que siguen el método escribir todos los días, aunque sea 3 páginas, y logran publicar libro tras libro tras libro tras libro porque tienen un proceso creativo bastante acelerado, existen otro tipo de escritores como George R. R. Martin que casi caen en lo flojo, en lo huevón, en lo no querer hacer ni madres por 12 años, pero es precisamente porque el proceso creativo de cada autor es completamente diferente y no se puede catalogar. Por eso mismo, muchas veces a los autores les termina ganando la propia vida para terminar sus propias historias. Esa pues es una de las razones del por qué a veces queda mucho trabajo post-mortem en el escritorio de algún escritor. Pero otro de los factores que pueden influir es el hecho de que un escritor se vuelva famoso por alguna historia, como fue el caso de Arthur Conan Doyle, o el caso de Tolkien, o el caso de muchos otros escritores allá afuera, que comenzaron una historia, adoptaron unos personajes, crearon un mundo o hicieron algo que se volvió icónico, que al mundo le fascinó y le seguían pidiendo más historias, más sobre su universo, más sobre sus orígenes, más sobre esto, más sobre aquello, al punto que el autor creció, maduró y básicamente murió y la gente todavía no estaba satisfecha de todo lo que se contó sobre esos personajes. Literal, no solo la vida, sino los personajes le terminaron ganando al autor. Por la razón que sea, banda, existe el trabajo post-mortem, que es cuando un autor fallece, pasa a mejor vida, se va a escribirle a Diosito y deja obras inconclusas, universos inconclusos o mucho trabajo pendiente que no logró terminar o que no logró hacer que cuajara en una idea para que culminara en un libro y queda ahí, a despecho de quienes hereden sus trabajos. Y por eso surge el tema del video del día de hoy, que es ¿qué es la literatura post-mortem? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es la mejor manera de respetar no solo la memoria del autor o autora fallecidos, sino también de respetar ese trabajo? Por eso mismo veremos todas las variantes que existen del trabajo post-mortem y cómo se han utilizado las técnicas para publicarlo o darlo a conocer. El primer ejemplo que puedo dar es con Jane Austen y con Gabriel García Márquez, porque los dos tienen algo en común. Que estaban escribiendo una novela o que estaban escribiendo una historia, pero la muerte los terminó dejando a medio trabajo, a medio camino. En el caso de García Márquez ocurre algo curioso porque él ya había estado trabajando en este libro desde antes y él fue el que decidió que no valía la pena, pero nunca se deshizo del manuscrito y quedó guardado. Con Jane Austen, cuando estaba escribiendo Sanditon o Sanditon o como se pronuncie el puto libro ella ya estaba en sus últimos años y la muerte la alcanzó y no logró terminar la novela. Aquí hubo dos motivos diferentes. Si bien ambos incluyeron la muerte del autor, en el caso de García Márquez, él dejó el trabajo antes de morir y a Jane Austen la alcanzó la muerte antes de terminar. Pero en cualquiera de los dos ejemplos, sus familiares, sus apoderados de sus historias optaron por sacar a la luz ambas historias. En el caso de Jane Austen no le agregaron nada nuevo, no tenían nada material, nada que agregarle a la novela, por lo que Sanditon es
una novela inconclusa, que tú le estás leyendo y te quedas completamente a medias y te surge la pregunta de por qué publicar algo que estaba a medias. En el caso de En agosto nos vemos de García Márquez, esta novela como tal sí está terminada porque sí había material del autor suficiente para poder terminar la novela, pero fue en palabras del mismo autor que como estaba hecha y terminada, no valía la pena ser publicada y aún así, pues aquí la tenemos. Entonces, tanto Jane Austen como García Márquez, los ejemplos de esta parte del video, entran en la categoría de autores cuya familia o cuyos apoderados no respetaron su última voluntad o su último trabajo, porque en aras de publicar algo del grandioso nombre que ya se tenía del autor, en este caso García Márquez o Jane Austen, no obedecieron o no siguieron las, por así decirlo, peticiones del verdadero creador. En el caso de Jane Austen entiendo que publicaran Sandition porque pues es el último trabajo de la autora, tiene mucho de su esencia, mucho de su escritura, mucho de su calidad, pero de nuevo es un trabajo inconcluso que hubiera preferido que nunca hubiese salido a la luz a que saliera incompleto. Y en el caso de García Márquez, la razón por la que él no quería que se publicara, o lo que dicen sus familiares, es porque García Márquez ya estaba bastante grande, ya estaba bastante enfermo, él tuvo unos problemas con el cerebro, con la memoria, y por eso le costó trabajo terminar el libro. De ahí el por qué lo sentía como que no valía la pena. Pero sus apoderados optaron por creer que sí valía la pena, que claro que el trabajo debía continuar y por eso optaron por continuarlo. Si es o no es una falta de respeto el que hayan hecho esto, desafortunadamente, banda, nunca tendremos una respuesta certera, porque algunos podrán decir, no manches, son mamadas, qué manera de faltarle el respeto a la memoria de tal o cual autor o autora, pero otros podrán decir, no, están honrando su memoria y su legado al sacar su último trabajo, esto y aquello. Mientras no podamos entrevistarnos con los muertos y preguntarles a ellos si están o no están de acuerdo, nunca vamos a poder decir si fue bueno o fue malo. Personalmente yo estoy en el lado de, dependiendo el libro del que estemos hablando, fue algo bueno o algo malo. Por ejemplo, con Sandition, yo digo que fue malo que la hayan publicado porque la historia se siente a medias. Entiendo, se murió la autora y querían continuar y que saliera su último trabajo y esto y aquello, pero está a medias, y una historia a medias, por muy bien escrita, por muy buena calidad literaria que tenga, es eso, una historia a medias. Pero por el otro lado, con En agosto nos vemos, a pesar de que sí le falta parte del jugo del García Márquez de 100 años de soledad, del amor en tiempos del cólera, sí se siente la esencia del autor y como que se siente la despedida de su último trabajo, de a pesar de estar en sus últimos y peores momentos, el autor todavía poseía el talento y el don para darnos algo más, y por lo menos esta sí está completada. Nada más era una, voy a decirlo, capricho del autor el no querer sacarla a la luz. Por ende, esto de aquí yo sí le considero que fue bueno que lo publicaran, y esto de acá fue más que nada colgarse del nombre de alguien. Ese no es el único caso que tenemos sobre el trabajo post-mortem. También existe el caso Tolkien. Y con el caso Tolkien tenemos ejemplos de no solamente de Tolkien, sino también de Frank Herbert, también de otros autores de fantasía, pero me voy a concentrar en Tolkien. Y es que a mucha gente se le olvida, banda, o no lo sabe, mejor dicho, de que Tolkien no comenzó el mundo de la Tierra Media como una novela de fantasía, no comenzó con el Hobbit, no comenzó con el Señor de los Anillos, no, Tolkien empezó con el élfico. Tolkien era lingüista, él estudiaba lenguas, sobre todo lenguas inglesas, sus variantes, sus orígenes, él estudió toda la historia de su mundo, de su cultura, y a raíz de eso desarrolló un lenguaje que se terminó convirtiendo dentro de su universo de fantasía en el élfico, pero él primero creó un lenguaje. Luego de crear el lenguaje comenzó a crearle historias, mitos, leyendas, como suelen ocurrir en las historias de origen de muchas culturas, y cuando fue estructurando esos mitos y esas leyendas, se dio cuenta de que podía contarlas en libros. Fue cuando entonces, después de la Primera Guerra Mundial, después de haber servido en el ejército, de haber visto los horrores en la guerra, se puso a escribir El Hobbit. Y luego del Hobbit escribió El Señor de los Anillos. Pero Tolkien lo hizo con un universo ya estructurado, un universo que tenía un origen.
deidades, mitos, leyendas, culturas, creencias, idiosincrasias, poemas, canciones, historia. Cuando tú te metes al mundo de la Tierra Media, es como si estuvieras estudiando la cultura de un lugar real. Tolkien primero construyó toda la Tierra Media y después se dedicó a escribir libros. Por eso mismo, cuando muere Tolkien, había un sinfín de material adicional que daba para sacar muchos libros más, porque Tolkien nunca se dedicó a escribir novelas de fantasía, él se dedicó a crear un mundo y contar historias de ese mundo. Cuando él muere, su hijo se da cuenta de que existe todo este material, todos estos escritos, mitos, leyendas, poemas, canciones, relatos, cuentos, esto y aquello, separados en un montón de papeles de su padre, y se da cuenta de que puede sacar un sinfín de historias ahí y expandir el universo de la Tierra Media, y decide hacerlo. De ahí el porqué los únicos libros escritos por Tolkien al 100% son El Hobbit, El Señor de los Anillos y ya. Todos los demás libros que componen el universo de la Tierra Media, el Silmarillion, Beren y Lúthien, Los Hijos de Húrin, La Caída de Gondolin, todos los libros de la Tierra Media escritos sí por Tolkien, pero editados por su hijo, porque Tolkien escribía y creaba y estructuraba, pero nunca como tal pensando en hacer novelas, en hacer cuentos, en hacer libros publicables, simplemente en enriquecer su propio mundo de fantasía. El trabajo post-mortem de Tolkien es simple y sencillamente mostrarnos todo ese mundo, todo ese legado que él creó con la Tierra Media. De allí, como dije, el porqué de todos los libros que existen sobre el mundo de la Tierra Media, solo El Hobbit y El Señor de los Anillos son escritos al 100% por Tolkien, y lo demás es editado por su hijo. A algunos les gustará, a otros no, cómo quedó el trabajo, dependiendo ya de cada quien, pero lo cierto es que esta es una de las formas más honrosas de respetar el trabajo de alguien, porque de nuevo, eran cosas y escritos que Tolkien sí terminó, pero que no los terminó pensando en publicarlos o en hacer los libros, simplemente para enriquecer el universo que él ya había mostrado. Y cuando murió, su hijo optó por mostrar ese universo al resto del mundo. Cosa muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, con la saga y del universo de Dune. Frank Herbert sí escribió Dune pensando en hacerlo una trilogía, pensando en publicar un libro, crear un universo sí, pero con la intención de publicarlo. Cuando terminó de escribir Crónicas de Dune, empezó a escribir otros libros que hablaban del origen del mundo, pero lo alcanzó la muerte, terminó muriendo, y quien continuó el trabajo fue su hijo. Y actualmente existen más de 60 libros del universo de Dune. Y no soy el único, digo, yo no he tenido la oportunidad de leer todos esos 60 libros, pero dentro de los que son fanáticos de Frank Herbert y su literatura, no soy el único en decir que los únicos que valen la pena son, de esos 60, a lo mucho 5. De todo lo que ahorita el hijo de Frank Herbert está publique y francamente aprovechándose del universo de Dune. Entonces, dentro del trabajo post-mortem basado en la información que dejó un autor, tenemos ya sea lo que hizo Christopher Tolkien, que es honrar el legado de su padre, o lo que está haciendo el hijo de Frank Herbert, que es simplemente exprimir dinero de un mundo que creó su padre en vida y que no pudo seguir explotando. Así que esas serían, en generalidades, todas las maneras que existen de trabajo post-mortem. Y al final queda la pregunta en el aire. ¿Es bueno o es malo que exista el trabajo post-mortem? ¿Cuándo debería ser aplicado o cuándo no? Y como dije hace un momento, la primera pregunta tristemente no tiene respuesta hasta que le podamos preguntar a los muertos. Pero la segunda pregunta creo que sí puedo yo por lo menos dar una respuesta en este video, y es que yo siento que el trabajo post-mortem o la continuación del trabajo una vez que el autor muere es necesaria única y exclusivamente cuando la historia no fue terminada. Por ejemplo, me voy a colgar un poquito del video que ahorita tiene más vistas en este canal, y es el tema de Vientos de Invierno y George R.R. Martin. Desde hace 12 años han habido rumores, han habido
chismes de que ya va a salir el libro, de que no lo tiene, de que nunca lo va a terminar, de que esto y aquello. Chismes más, chismes menos, suponiendo que ahorita a George R. R. Martin los aliens lo abduzcan y desaparezca, lo demos por muerto, fallezca, lo llame Diosito a contarle Game of Thrones a su santo trono, lo que ustedes quieran. George R. R. Martin muere y no sale Vientos de Invierno. Yo siento que como Canción de Hielo y Fuego quedó inconclusa, sí estaría bien que alguien terminara la saga. Pero solo terminar la saga. Faltan 2 libros, el de Vientos de Invierno y el de Sueños de Primavera. Que alguien, algún autor, ya sea un familiar suyo, aunque no estoy seguro si tiene familia o no, el Mr. Cactus de la edición pondrá si tiene familia o no George R. R. Martin, ya sea su hijo o un amigo u otro autor de fantasía que quiera honrar su trabajo, que terminen la saga y que eso sea todo. No que expandan el universo, no que me saquen el libro de Jon Snow y no, que solo terminen la saga. Yo siento que el trabajo post-mortem es verdaderamente una manera de honrar al autor cuando estás terminando un trabajo inconcluso, como para darle un cierre a ese círculo que quedó abierto. Nada más. Porque personalmente siento que ya cuando dicen no, y es que ahora vamos a sacar la precuela y el punto de vista y la historia de este pedo de y empiezan a explotar el universo en lugar de terminarlo o continuarlo, ya lo único que están haciendo no es honrar el trabajo, es sacar más lana. Así que, para mí, el trabajo post-mortem solo es honroso cuando estás terminando y cerrando el ciclo de alguna historia que haya quedado inconclusa. Cuando lo estás explotando, estás haciendo precisamente eso. Explotarlo y querer sacar más lana. Pero, pues ustedes, banda, díganme en los comentarios qué piensan tanto del trabajo post-mortem como de estos ejemplos que yo di, algunas experiencias que ustedes tengan y sobre todo contéstenme ustedes de qué team son. De que el trabajo post-mortem es algo bueno o simplemente es una excusa para seguir exprimiendo el dinero con el nombre de un autor o autora ya muertos. Y pues ya que están en los comentarios, banda, pues los invito a suscribirse a este canal, a comentar y a compartir para que lleguemos a más personas. Ahorita ando viendo si cumplimos la meta de llegar a los 10,000 o los 5,000 suscriptores para antes de mi cumpleaños el 24 de agosto y ver cómo va creciendo este canal secundario. Así que pues échenme la mano haciendo todo eso. Como no tengo nada más que agregar, pues eso sería todo en el video del día de hoy. Así que yo me despido esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.